A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una satisfacción enorme continuar con nuestro programa, Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad, por segunda vez, contamos con la participación de Óscar Betancourt. Eres un médico investigador, autor de numerosas publicaciones, entre ellas Enfoque ecosistémico en salud y ambiente, aportes teórico-metodológicos en una comunidad práctica. El tema es teoría de sistemas. Como siempre, vamos a introducir el tema, ahora más que nunca, con el Sistema Nacional de Salud Intercultural financiado que estamos proponiendo a la comunidad ecuatoriana. Primero la filosofía, luego los principios, luego el marco constitucional y legal, el modelo oficial, el modelo participativo, el paquete de servicios amplio, íntegro, para responder al derecho de la salud que tienen las personas, instrumentos para la acción del modelo de gestión, recursos económicos y talento humano, el enlace con el desarrollo sostenible, el cumplimiento de los 17 objetivos del desarrollo sostenible para hacer posible el crecimiento económico, la equidad social y la protección del ambiente y la naturaleza en términos intergeneracionales, y luego las instituciones públicas y privadas que hacen posible la atención o que brindan servicios de salud. Dicho esto, vamos a comenzar con un recuento de las cosas que ya vimos en la primera entrevista o desarrollamos en la primera entrevista y que se refieren a lo importante, como nos dice Óscar, es armonizar el ser humano con el trabajo, el ambiente natural y laboral. Un resumen histórico de la explotación minera, riesgos para las ciudades aledañas, procesos de trabajo artesanal, absorbiendo mercurio y cianuro, decimos nosotros, impactos en las poblaciones a lo largo del río Puyango. Como ustedes conocen, esto desemboca en el Océano Pacífico, en la hermana República del Perú. Características de las patologías directamente atribuibles a la explotación minera, entre otros, vimos en la primera y desarrollamos en la primera entrevista. ¿Qué hacer para evitar impactos negativos en el sistema? Terminábamos desarrollando en la primera entrevista. Ahora vamos a poner énfasis a la teoría de sistemas establecida por el señor Bertalanffy ya hace 100 años, pero que tiene total y absoluta vigencia. Con una de las personalidades en materia de investigación y en la materia específicamente de cómo aplicar los sistemas a la salud pública, como es Óscar Betancourt. Nuevamente, gracias por tu participación, Óscar, y comencemos con la primera pregunta. Hablemos de Bertalanffy, de las aportaciones históricas hasta llegar a la teoría del todo, homeostasis y entropía, como las categorías que explican la evolución y el cambio permanente. Por favor. Siempre, apreciado Walter, es reconfortante participar en un programa
en el cual nos da la oportunidad de dialogar contigo y también de emitir algunas reflexiones para la teleaudiencia. Y parecería raro lo que les voy a decir, de que siendo el programa Medicina Ecológica, emitamos algunos criterios del día de hoy que no son de exclusividad interés del grupo médico o del grupo de la salud, sino al hablar de la teoría de los sistemas, también sabemos que tiene importancia para la cotidianidad, para cualquier disciplina, para cualquier carrera de la universidad, porque la teoría general de los sistemas, como ya vamos a tratarlo y a desarrollarlo, se puede aplicar inclusive en la relación de la pareja, se puede aplicar para entender qué pasa en las relaciones familiares, qué pasa en un sector educativo, qué pasa en las políticas generales de un país, qué pasa con el poder. Y desde luego nos permite entender a la salud como lo que es, un proceso complejo que no tiene que ver solo con el funcionamiento del organismo, de los tejidos, de las células del ser humano, sino que tiene que ver con las formas como vive, cómo se relaciona con sus semejantes, tiene que ver cómo está estructurada la sociedad, cómo están estructurados los servicios, qué poderes y qué intereses están detrás, inclusive de los servicios de salud, de la producción de fármacos, de la forma inclusive de a veces cómo receta un profesional de la salud. Eso se explica precisamente desde un punto de vista integral. Y la teoría general de los sistemas nos ha dado las mejores herramientas teóricas y metodológicas para entender estos procesos de la salud, los procesos sociales, los fenómenos naturales, los fenómenos del ambiente de una manera integral. ¿Por qué? Porque esos fenómenos están íntimamente relacionados, están interactuando, se retroalimentan, existe ese llamado feedback, existe a veces ese equilibrio que es la homeostasia, pero también ese desequilibrio que es la entropía. Pero no vamos a hablar de términos muy complejos, sino lo vamos a hacer de una manera muy sencilla para entender cómo pensadores como Karl Betar-Laffy y otros pensadores del siglo XX fueron ya inquietándose de que las teorías anteriores a la década de los 30 del siglo anterior no permitían explicar lo que estaba sucediendo en el mundo, en la ciencia. Y se plantearon entonces que era necesario dar un salto cualitativo para crear otra forma de abordar los problemas. Porque si tú recordarás, también esta forma muy aislada de ver los fenómenos, ¿no?, invadió la formación de los profesionales de la salud. Tú te acordarás que nosotros hemos sido los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, etcétera, yo diría víctimas de una formación cartesiana. ¿Y qué significa eso de cartesiana? Significa que solo ves una parte del todo, solo ves cómo funciona una célula, un tejido, un sistema de objeto y sujeto aislados. Aislados, que si bien es ninguna cierto, para interrelación. no ser obviamente injustos, aportaron a la ciencia cuando hicieron investigaciones intensivas para desarrollar cosas de la microscopía, ¿no es cierto?, para encontrar aspectos de la fisiología y que tuvo valor. Pero siendo eso cierto, no podríamos aislar que esos procesos anatómicos, fisiológicos, no estaban interrelacionados con otros aspectos de cómo el ser humano vivía, de cómo comía, de cómo se relacionaba con los demás, de cómo el poder político y económico podía dar atención o no a sus necesidades fundamentales.
Entonces, ese aspecto es lo que en esa época, ¿no es cierto?, requirió que vayamos más adelante. Entonces, Oscar, esto que lo has definido tan bien, en pocas palabras, tan didácticamente, yo creo que tú tienes investigaciones que nos pueden servir de referencia para explicar al público con mucha didáctica, con mucha facilidad, cómo se aplican la teoría general de sistemas a la salud pública. Es decir, cómo los sistemas y subsistemas que nosotros estamos proponiendo acá en este esquema tienen entradas, tienen procesos, tienen salidas o productos y los mecanismos de retroalimentación o feedback que tú nos señalabas. Excelente, Walter. Mira, efectivamente, para el mejor aprovechamiento de la teleaudiencia, vamos a explicar la teoría general de los sistemas, ¿no es cierto?, de una manera concreta, fruto de nuestra experiencia. En el programa anterior habíamos dicho que nosotros nos preocupamos de investigar cómo está la contaminación por la actividad minera en el sur del país. Concretamente en las zonas de Portobelo, Zaruma y la cuenca del río Puyango. Y claro, nos propusimos nosotros aplicar la teoría general de los sistemas. Y claro, no es que lo aplicábamos de una manera postiza, porque siendo justos, podemos decir que esa forma de ver la salud de manera más integral, si cabe el término, no me gusta el término holístico, me gusta más ecosistémico, si cabe el término, ¿verdad? Pero esa forma de ver la salud como un todo no es un asunto tampoco nuevo, porque debemos también reconocer que en América Latina, en la década de los 60, ya hubo una importante corriente de pensadores latinoamericanos, mexicanos, colombianos, ecuatorianos con mucho orgullo, ¿no?, de Argentina, del Brasil, ¿no?, que se preocuparon de estudiar, de investigar, ¿verdad?, los problemas de salud de una manera más integral. Y esa fue la llamada corriente de medicina social, en la que se planteaba con claridad que la salud no es un fenómeno aislado, que tiene y responde a una serie de aspectos de tipo social, económico, político y de la forma de cómo concebir estos fenómenos. Por lo tanto, con ese background, con esas experiencias previas, veíamos que la teoría general de los sistemas, que también plantea, igual que la medicina social, que los fenómenos están interrelacionados, que se retroalimentan, que cambian periódicamente, que son complejos, que muchas cosas no están definidas, entonces era sencillo irlo aplicando. Bueno, sencillo digo por decir una palabra de que era factible, más bien sería lo correcto, en un proyecto de investigación. Entonces, nosotros como grupo de investigación, nos planteamos estudiar el fenómeno de la contaminación. ¿Cuál podría haber sido una forma tradicional, aislada, de estudiar esa contaminación? Simple y llanamente, tomar muestras del río, con rigurosidad, obviamente, llevarlas al laboratorio las muestras, también con rigurosidad en la conservación de la muestra y con rigurosidad hacer el análisis de las concentraciones de metales pesados como manganeso, como plomo, como mercurio, por ejemplo, y como cianuro. Y poder entonces tener un referente, un indicador concreto, cuantitativo además, ¿no?, que nos permita decir, sí,
existen grandes concentraciones de estas sustancias en el río que proceden de la minería. Y con eso nos podíamos haber quedado ya listos, como muchos grupos de investigación lo hacen. Y no invalidamos aquello. Lo que creemos es que con estos resultados tú no puedes extrapolar a aspectos más generales, sino ese único elemento que está ahí presente al dar el dato cuantitativo. Si te quedas a ese nivel, te quedas a un nivel superficial. Nada más. Pero entonces, había que profundizar. En nuestro caso, veíamos que, si es que el asunto está dado así, esa contaminación con esas concentraciones altas de esas sustancias, había que pensar entonces en esas relaciones a otros niveles. ¿Qué significaba eso? Que esa contaminación con seguridad está afectando a seres vivos, entre ellos a los peces, por ejemplo. ¿Por qué a los peces? Porque a su vez esos son alimentos para el ser humano. Porque podemos también hablar de las mariposas, de los insectos, de los invertebrados, etcétera, que también otros grupos de investigadores lo hacen. En nuestro caso, como profesionales de la salud, teníamos que llegar hasta el ser humano. Y por lo tanto, partiendo de esa concentración de sustancias químicas en el río, en el sedimento, en el material particulado, había que ver qué estaba pasando con los peces. Para eso entonces, ¿no es cierto?, tuvimos la grata satisfacción de que participe con nosotros investigadores de la Politécnica Nacional, por ejemplo, como Ramiro Barriga, a quien le saludamos fervorosamente, un ichtiólogo prestigioso que participó con nosotros para estudiar los peces. Primer encuentro, una disminución notable de las variedades de peces que antes de la contaminación había y que servía como alimento y proteína para la población ribereña. Primer impacto. Segundo lugar, si es que los pocos peces que quedaban tenían o no tenían sustancias químicas como el agua del río. Y efectivamente, al hacer los análisis rigurosos de laboratorio, se encontró que tenían sustancias químicas en el tejido del pez. Ahora bien, ahí ya pasamos al campo de la biología. Ahora pasamos a la relación con la aplicación de la teoría general de los sistemas, que está relacionado con otras instancias, al ser humano. Entonces teníamos que averiguar qué come el ser humano. ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios? Una encuesta de consumo. Primero, en esa encuesta de consumo sale, entre otras cosas, que comen los peces del río, que toman el agua del río, sin hervirlos, sin procesarla. Entonces, si es que eso sucede, hay que investigar si es que hay concentraciones de metales en el organismo. Hacemos los estudios en cabello, en orina, en sangre, y encontramos niveles elevados de esas sustancias químicas. Podemos habernos quedado hasta ahí, pero decimos, si es que ya existen esos niveles de tóxico en el organismo, pueden estar ocasionando ya alteraciones en su funcionamiento. Entonces, estudiamos al órgano, al sistema más frágil y más importante, que es el sistema nervioso, que justamente sabemos por bibliografía y estudios previos que esos metales afectan al sistema nervioso. Hicimos estudios entonces para ver cómo estaban los movimientos finos y encontramos ya trastornos de los movimientos finos. Pero lo que más importaba era ver la inteligencia, y especialmente de los niños, que son el futuro de la patria. Hacemos una aplicación con ayuda de psicólogas formadas en el campo y de pruebas especiales y sensibles para ver cómo estaba la memoria general. Aplicamos el test de Raven, una prueba muy adecuada para el sector, y encontramos que la inteligencia general de los niños que tenían mayores niveles de manganeso tenían menos inteligencia en términos más o menos generales. Entonces, ¿cómo fuimos pasando de una forma muy aislada del estudio de la sustancia química en el agua hacia otros ámbitos para entender cómo la salud, otras dimensiones, que la salud está interrelacionada con estos procesos? Pero también ahí nos podríamos haber quedado. Pero decimos, pero la investigación no tiene que ser solo para satisfacer conocimientos, que es válido, no solo para publicar, que es válido, sino también para implementar cambios. ¿Por qué? Porque el enfoque ecosistémico que nosotros lo estamos planteando en este libro, ¿no es cierto?, planteamos que la investigación
Los resultados de la investigación deben servir para los cambios, para las transformaciones. El conocimiento tiene que estar al servicio de las grandes mayorías. Ese es otro aspecto importante por el cual entonces nosotros dimos un salto cualitativo a otra dimensión, la dimensión legal, la dimensión política, la dimensión social. En la dimensión social había que ver entonces cómo las comunidades ribereñas que están siendo víctimas de esa contaminación están organizándose para hacer algo para evitar esa contaminación. Y trabajamos con las comunidades ribereñas de Gramada, Las Vegas, Puyango Viejo, en reuniones permanentes dirigidas por líderes muy importantes, casi analfabetos, para discutir el problema. Y ellos iban buscando soluciones cuando se dieron cuenta de la gravedad de la problemática y acudían ante las autoridades a exigir que les otorguen agua potable, mejores condiciones de vida, que impidan la contaminación arriba. Y entonces los gobiernos seccionales. Los gobiernos el papel seccionales. de los gobiernos seccionales. Pero primero el papel de la comunidad. Entonces nosotros teníamos que trabajar para los resultados de la investigación, interactuar con la gente y la gente propia, sin paternalismo, sino con autarquía absoluta de la gente, ¿no? Con sus dirigentes a la cabeza, tomen un papel protagónico en la transformación de esa realidad. Y claro, ahí investigábamos qué dificultades había, por dónde era el camino adecuado, pasando entonces de unas simples concentraciones químicas hacia la actitud, hacia las relaciones interpersonales, hacia la organización social. Pero ¿qué pasaba? Los organismos comunitarios, las organizaciones comunitarias no están aisladas del poder. Habría que ver entonces qué papel juegan las instancias gubernamentales, los gobiernos locales. Había que aplicar toda una técnica cualitativa de mapeo de actores para ir viendo qué actitud tienen, qué políticas tienen las instituciones. Y nos encontramos con sorpresas brutales. Cuando planteábamos nosotros a las autoridades seccionales, ¿no?, la problemática y que es importante hacer algo con normativas, con ordenanzas municipales, te encontrabas que el primer obstáculo estaba dado por concejales. Entonces, saber por qué. Curiosamente. Parecería, ¿no?, que están al servicio de la colectividad y que ellos son los que primero deberían controlar la contaminación, evitar esos impactos en los niños, y eran los primeros en oponerse al control. Dices, a ver, entonces investiguemos por qué. Ahí viene entonces cómo el enfoque ecosistémico te permite dar el salto a otra dimensión, que es la política, que son los intereses económicos, que son los juegos de poder. ¿Y qué es lo que pasaba? Que buena parte de los concejales eran dueños de las plantas de procesamiento mineral que alquilaban a los mineros y que por lo tanto, si es que se hacía un control de esos, y el bolsillo de ellos supuestamente serían perjudicados. Pero obviamente que la cosa no es tampoco blanco y negro. En la sociedad existe diversidad de posiciones. Había gente de los centros educativos, inclusive de la ciudadanía, gente inclusive de la iglesia progresista, que decían, no, eso hay que hacer algo. Esto es muy importante, es decir, es posible que esos concejales estaban decididos a morirse, ¿no es cierto?, sacando provecho personal de esa circunstancia dolorosa, ¿no es cierto?, que se vive en el sector de Puyango. Pero ahí está la ciudadanía organizada. Eso es. A propósito, qué importante resulta esta conclusión, mi estimado Óscar. Háblanos de cómo la sociedad, cuando se organiza, es, caramba, imparable. Es imparable. Sí. Las autoridades, quien quiera que sea, en Puyango, en Pichincha, en el Ecuador y el mundo, no hay autoridad que se resista, ¿no es cierto?, frente a la actitud organizada y de lucha que tiene la gente. Háblanos de eso, por favor. Efectivamente, querido Walter, porque mira, no es que ahí va el investigador y de manera vanidosa dice, yo me adjudico esos logros, no. Uno es un simple colaborador otorgando algunas herramientas que eran estos elementos que la investigación iba dando. Y eran acompañándolos a la organización social. Y mira, qué importancia que fue. Ellos primerito
fortalecieron la organización que estaba dispersa. Frente a ese problema se unieron, porque tú sabes, en la organización social había uno de evangélicos, otro de la Iglesia Católica, otros de Comité de Padres de Familia, y cada uno por su lado. Y eso hacía que no se logre nada. Con algunas cosas ya de este tipo, de ver cómo estaba afectándose los hijos, se unen. Y ahí todas esas diferencias religiosas quedaron al margen. Hicieron una sola fuerza. Y esa sola fuerza hizo que vayan a la gobernación, vayan a la alcaldía, se movilicen a las autoridades de la Cuenca Alta y lograron conseguir agua potable para Puyango Viejo, agua potable para Gamadal, agua potable para Las Vegas. Y se dieron cuenta que la unidad de la ciudadanía, la unidad de las organizaciones sociales eran poderosas para poder conseguir cosas. Y entonces, para ir concluyendo, el enfoque ecosistémico te dice, visión integral que tiene que ser abordada con estrategias. ¿Y cuáles son estrategias? La transdisciplina. Tú no puedes abordarle como sabio de la Grecia. Tienes que juntarte con sociólogos, con ictiólogos, con antropólogos, con geoquímicos, y ir poniendo actitudes personalistas, individualistas en el equipo de investigación. Eso te plantea el enfoque ecosistémico, la transdisciplina y obviamente la participación social. Por último, el enfoque te plantea que los conocimientos y la actitud de investigación tienen que servir para la transformación, para cambiar las cosas. Excelente, extraordinario el mensaje que nos entrega Óscar Betancourt. La organización, la participación social es la fórmula más adecuada para combatir la corrupción y para desarrollar en forma armónica nuestros pueblos. Es decir, hacer aquello que nos dice el desarrollo sostenible, crecer económicamente, proteger el ambiente, ser equitativos socialmente, transformar nuestra sociedad para todos en bienestar, pero siempre con honestidad. Así es. Siempre con honestidad. Este es el mensaje con el que nos despedimos de este gratísimo programa, de esta entrevista especialísima, diría yo, con nuestro querido amigo y científico Óscar Betancourt. A ustedes les agradecemos muchísimo por su atención. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,